Como toda serie, todos estudios que hemos llevado, todas series tienen un final. Y en esta serie acerca de la Iglesia de Cristo, pues vamos a empezar con el final, pero todavía no es el final. Ahora sí que apenas vamos a empezar con la primera parte, con la cereza en el pastel. Y el estudio se va a llamar La esposa del Cordero, primera parte. Es el estudio número 10. Vamos a estar hablando acerca de la Iglesia de Cristo, pero ya como un final para poder ir a otro estudio más, a otra serie más. Y para esto voy a pedirles que vayamos a Apocalipsis 19. Quizá nos faltaron más características de la Iglesia de Cristo, pero sería imposible tomar todo, una tras otra. Pero creo que con lo que hemos aprendido acerca de las características de Cristo han sido más que suficientes, porque aprendimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, aprendimos que ahora somos piedras vivas, aprendimos que el Señor nos llamó a ser una nación santa, aprendimos que somos un real sacerdocio para predicar las buenas nuevas de salvación y la verdad en el Señor. Entonces Apocalipsis 6:9 viene siendo, 19:6, Apocalipsis 19:6 viene siendo como el final. Recuerden que Apocalipsis nos habla ya del final de la historia de amor, de la historia en la cual hemos estado aprendiendo cómo es que el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, Él decide venir a rescatarnos, a rescatar a su novia, a rescatar a su amada. Por eso es que le puse el título La esposa del Cordero. Ustedes que han visto las invitaciones, si se dan cuenta, es un jinete en caballo blanco y una mujer ahí a un lado recibiendo o esperando al amado. Y esto es lo que yo quiero que vayamos entendiendo en estos últimos estudios que vamos a tener. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 6 al 9 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La Iglesia de Cristo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y algo muy importante que dice el ángel ya al final: y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Apocalipsis pues ya es el último libro, es la revelación de lo que todos hemos anhelado, todos los hijos de Dios, o los que hemos reconocido que somos la Iglesia de Cristo. Así que hoy vamos a iniciar con esta característica. Esta característica que para mí, mis hermanos, viene siendo la más hermosa de todas las características. Yo cuando leo acerca de que somos la novia del Cordero de Dios, para mí es una historia hermosa en su totalidad. ¿Por qué? Porque Dios compara a la iglesia con una esposa, con la esposa del Cordero, con la esposa del Mesías de Jehová, la cual Dios está ataviando. O sea, Dios nos está ataviando a cada uno de nosotros de lino fino, limpio y resplandeciente. Dios no va a recibir o no va a entregarle a su hijo una novia sucia, una novia manchada, una novia con arrugas, sino es una novia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esta característica, les vuelvo a repetir, aparte de que para mí es la más hermosa,
también es una historia de amor, una historia romántica y una historia sobre todo de misericordia incomparable. Si ustedes no entienden qué es misericordia incomparable, no van a entender lo que significa que somos la novia de Cristo o la iglesia de Cristo. Así que para entender esta historia y esta característica, yo antes de iniciar con lo que Dios nos tiene preparados, yo lo que quiero ahora es que echemos una mirada atrás. Que ahora sí que Dios dice que aventó todo nuestro pasado al fondo de la mar, pero sabemos que a ninguno se nos ha olvidado nuestro pasado. Todos recordamos nuestro pasado, todos recordamos de dónde venimos. Y hoy quiero iniciar este estudio con una mirada a nuestro pasado. Y que así poco a poco vayamos entendiendo esta historia de amor. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Oseas. Cuando Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una ramera y ella te va a engañar y te va a hacer adúltera y todo. Y más sin embargo, Oseas obedece al Señor. Y esta historia quiero que también nosotros recordemos con quién era yo. Hablando como hombre, ¿quién era yo? El endemoniado gadareno, era Bartimeo el ciego, era el paralítico que bajaron por el techo para que sus amigos lo bajan porque tenían fe en que podía ser sanado, o era yo el Zaqueo, ese hombre que estuvo haciendo malos negocios, o era yo Saulo de Tarso, o a lo mejor hasta era peor que ellos. Y a ti como mujer, yo te preguntaría, ¿quién eras tú? ¿Quién eras tú en ese tiempo? ¿Con quién te podrías comparar? ¿Con María Magdalena, la que tenía 7 demonios y que el Señor la levantó y le quitó esos 7 demonios? ¿O eras la adúltera, aquella que iban a apedrear y que el Señor agarra y la detiene y le dice, vete y no peques más? ¿Quiénes eras tú? O la ramera Rahab, que gracias a esa mujer que tuvo temor de Dios, de eso viene la raíz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿O eras Ruth, la moabita, la pagana, la cual dijo, estoy dispuesta a que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios? ¿O también eras algo peor que ellas? ¿A quién te pareces? ¿O con quién te podrías comparar para saber de verdad esta historia de amor, entenderla? ¿Qué significa esta historia de amor? Así que mis hermanos, pues yo sé que todos tenemos una historia que nunca hubiéramos querido que se nos recordara. La gran mayoría de nosotros tenemos una historia que cuando la vemos a la luz de la palabra hubiéramos querido que ni Dios se hubiera enterado de lo que hicimos. Que ni Cristo hubiera enteradose de lo que hicimos, mas sin embargo, aún lo que hicimos en lo más oscuro, el Señor estuvo ahí. Aún lo más terrible que hicimos en ese tiempo, Dios estaba ahí. Entonces es importante que nosotros, aunque no quisiéramos recordarlo, es importante, no para lacerarnos, mis hermanos. No es para que agarremos un látigo, qué pecador fui, qué malo fui, no, Dios, ¿por qué tuviste misericordia de mí? Sino lo que yo quiero que nos vayamos introduciendo a esta historia de amor. Por eso es importante que nunca nos olvidemos de dónde nos rescató nuestro amado Salvador, nuestro esposo. Yo no sé, yo veo a veces o veía historias de amor de mujeres que estaban esperando a su príncipe azul, estaban esperando a que los rescatara el vecinito de enfrente y se veían escondidas para irse con él y al final pues el príncipe azul resultó ser el sapo. Pero aquí la diferencia es que no fue así, mis hermanos. Aquí la diferencia es que el Señor nos escogió a nosotros siendo lo más vil y menospreciado. Y dice en 1 Corintios 1:26, no vayan si gustan, nada más escúchenlo y recuérdenlo, dijo Pablo, o Dios a través de Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú te das cuenta, la carta de recomendación de nosotros, la Iglesia de Cristo, somos lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo peor de lo peor de lo peor, mis hermanos. En ningún momento el Señor dice, no, pues yo escogí una novia, la más bonita, la Miss Universo. No, nos muestra nuestra bajeza, nos muestra nuestra condición que teníamos antes de Cristo. Y es por eso que les hablo de que es una historia de amor, porque Él nos saca del lodo donde estábamos sumidos y de pronto nos da un nuevo nombre. Y no nada más nos da un nuevo nombre, nos perdona, nos ama, nos limpia y nos convierte en su esposa. Dice en el Salmo 40 del versículo 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Por eso, mis hermanos, cuando les digo que nosotros somos la Iglesia de Cristo, que somos la novia de Cristo, debemos vernos verdaderamente gozosos de saber que un día tendremos un encuentro con nuestro amado, un encuentro con el amado que estuvo dispuesto a sacarnos de este pozo de la desesperación y de este lodo cenagoso. Quiero que te vayas introduciendo a tu pasado, que vayas pensando en cada momento cuando estuviste en ese rincón llorando ahí solo o sola, cuando estabas a punto ya de decir, ya no quiero nada, ya no quiero este mundo, ya no quiero estar en este lugar, y de pronto Dios te llama y te dice, hey, aquí estoy. Aquí estoy, yo te voy a rescatar, yo te voy a salvar, yo te voy a poner un nuevo nombre, yo te voy a enseñar un cántico nuevo. Mis hermanos, de verdad, esta historia no es una historia ficticia, no es una historia que, se oye bonito, esta historia de hadas o esta historia de Walt Disney. No, mis hermanos, es una historia real. Y esta historia se llevó a cabo ¿con quién? Con Israel primero. El Israel étnico, Dios trató de llevar por un lado muy espacioso y muy agradable al pueblo de Israel, pero Israel no lo quería. Únicamente era para los escogidos. Y dale gracias a Dios que tú eres parte de ese pueblo escogido, de esa iglesia escogida. Así que ellos no quisieron y ellos iban en pos de otros dioses. Incluso Dios le mandó a decir en Ezequiel capítulo 16, le dijo esto a Israel cuando la vio cómo estaba perdida, cómo estaba necesitada. Le dice de esta manera, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Estas palabras, mis hermanos, cuando Dios las dice al Israel étnico, más adelante le dice, mas sin embargo tú te prostituiste, mas sin embargo tú no quisiste ese amor. Pero nosotros, la iglesia, mis hermanos, para nosotros esto es algo hermoso, porque sabemos que nosotros sí sabemos que necesitábamos o sabíamos que necesitábamos de un redentor. Así que, mis hermanos, es importante recordar y entender que sin Cristo nada podemos hacer y cada día nos hundiríamos más y más y más.
Nosotros, hagan de cuenta a la persona sin Cristo, cuando éramos personas sin Cristo, o a las personas que no tienen a Cristo ahorita. Es como si estuvieran en arena movediza. Entre más quieren quitarse el lodo, entre más quieren salir de esa arena movediza, más se están hundiendo y hundiendo. Y por eso es que tenemos que entender que sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Quizá tú puedas decir, no, es que yo he visto a mucha gente que sale adelante sin Cristo. Mis hermanos, recuerden que Cristo no vino a darnos riquezas. Cristo vino a darnos salvación, redención, perdón de pecados, amor inigualable. El amor de Dios, el amor de Cristo es incomparable, es diferente totalmente. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se atreve a decir de esta manera en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Podrás hacer muchas cosas terrenales, pero sin Cristo nunca podrás estar delante del Creador. El hombre sin Cristo, mis hermanos, creo que ya lo sabes, pero es necesario entenderlo. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente, totalmente vacío en su interior, y es esclavo del pecado, aunque él no lo reconozca. Aunque él diga, no, yo no estoy esclavizado al pecado, yo sí puedo dejar la droga cuando quiera, yo puedo dejar el alcohol cuando quiera, yo puedo dejar de prostituirme cuando quiera. Es mentira, mis hermanos. Dejará el alcohol, pero al rato va a ir a la ira. Dejará la droga, pero al rato va a ir al cigarro. Dejará el sexo, pero al rato se volverá homosexual, o al rato hará otras cosas. De verdad, mis hermanos, no pueden vivir sin Cristo, porque siempre serán esclavos del pecado. Cualquier cosa que hagan fuera de la palabra de Dios es pecado, y todo ello es una esclavitud. Aunque muchos lo nieguen, aún nosotros, ¿cuántas veces negamos? ¿Cuántas veces dijimos que podíamos hacerlo? ¿Cuántas veces dijimos, yo no necesito a tu Dios para cambiar? ¿Cuántas veces dijimos, yo no necesito a Cristo para ser diferente? Mas sin embargo, una y otra vez caíamos. Así que, mis hermanos, cualquier persona, al ser concebida, incluyéndote a ti y a mí, está separada de su Creador, y todo su caminar va sin rumbo. Sin rumbo, aunque diga que tiene a Dios en su corazón, aunque diga que tiene una religión, aunque diga que ya se bautizó, aunque diga que pertenece a una denominación. ¿Cuántas congregaciones conocemos de gente que va y grita y dice aleluya, gloria a Dios, amén, y se conoce las escrituras, y de pe a pa, de Génesis, Apocalipsis, las conoce todas, y su vida no es transformada? Eso no es ser cristiano, eso no es ser hijo de Dios, eso no es ser la novia de Cristo. La novia de Cristo vive en santidad, la novia de Cristo está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, mis hermanos. Lo demás es un engaño de ellos mismos, aunque digan que tienen a Dios en su corazón. Por eso es importante el día de hoy, por eso es importante estos estudios para finalizar. Si tú no estás viviendo un verdadero cristianismo, mejor ni digas que eres cristiano, porque el verdadero hijo de Dios es transformado. Vive en santidad, anhela la santidad, desea la santidad, está apasionado por Dios. Así que, mi hermano, es importante, o mi hermana, espero y esto te vaya afirmando cada vez más que eres la iglesia de Cristo. Y si no, ya sabes, puedes llegar a los pies de Él y arrepentirte, y Él no te despreciará. También tenemos que entender que como estábamos muertos espiritualmente, nunca pudimos tener una verdadera comunión con Dios.
Nunca pudimos tenerla. Íbamos a religiones, salíamos según gozosos y terminábamos pecando. Íbamos a tal lado y terminábamos odiando. Íbamos a otro lado y terminábamos maldiciendo. Espero y acá no sea lo mismo, ¿verdad? Pero de verdad, mis hermanos, si yo soy iglesia de Cristo, los maldicientes no heredarán el reino de Dios, los mentirosos no heredarán el reino de Dios, los borrachos, los afeminados, etcétera. Entonces yo, para ser la iglesia de Cristo, tengo que tener las características de ser la esposa del Cordero. El Cordero no se va a casar con cualquier mujer, se va a casar con su verdadera iglesia. Muchos andan diciendo, es que nosotros somos la verdadera iglesia, y andan en idolatría, en borracheras, en lujurias. Mis hermanos, no puede ser así. Nosotros hemos entendido que necesitábamos a Cristo, necesitábamos a nuestro amado. Eso es lo que tiene que entender la iglesia de Cristo. Así que también es importante, acordándonos un poco de nuestro pasado, recordar que desde que nacemos tenemos un vacío interno. Yo no sé si tú te acuerdes de tu pasado, yo no sé si te acuerdas de tu niñez, yo no sé si te acuerdas de tu adolescencia, yo no sé si te acuerdas de ya cuando eras adulto, de cómo tenías ese vacío interno de Dios. Y ahí andabas buscando cómo estar bien con Dios por medio de una religión, por medio de un fetiche, por medio de un amuleto. Andabas buscando y buscando y buscando siempre llenar ese vacío que tenías en tu corazón. Y lo estuvimos buscando, lo estuvimos tratando de llenar con cualquier cosa que nos ofrecían, pero nunca lo logramos. En el caso del hombre o la mujer, buscando una persona que llenara el vacío que yo tenía, buscando el vacío que yo tenía con amor, con sexo, con lujuria, con alcohol, con droga, siempre buscando algo para llenar ese vacío. A unos nos ofrecieron una religión, a otros les ofrecieron alegría, a otros les ofrecieron paz interior, vente al yoga, vente aquí con el no sé qué, y las piedritas de no sé cuánto, y el saumerios, y buscar todo con tu paz interior, o buscar tu autoayuda. Tú puedes, tú decreta, tú declara, tú vas a poder hacer las cosas. La resiliencia en ti debe de ser primero. Buscan restauración familiar, magia blanca, magia negra, limpias, hechizos y más cosas, siempre buscando ¿qué? Llenar ese vacío interior. La gran mayoría lo que buscaba era llenar ese vacío interior. Otros incluso con fiestas, con alcohol, con droga, con sexo, con fama, con dinero, con poder, pero siempre buscando un vacío, sin darse cuenta que la palabra de Dios dice que entre más esté llenándose el hombre, más vacío se sentirá mientras no tenga a Dios. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros también recordemos cómo estábamos sin Cristo, cómo andábamos sin Cristo. Esto nos va a ir ayudando a que entendamos, o más bien a que veamos si verdaderamente somos la iglesia de Cristo. Porque esta gente, entre ellos nosotros, creyendo que con todo esto o algo más íbamos a poder llenar ese vacío interior, pero nunca entendimos que nunca entendimos que nunca seríamos saciados de ese vacío interior, porque solo Cristo lo llena. Nadie más puede llenar ese vacío interior si no es únicamente Cristo. Y tampoco entendíamos esto, no porque no quisiéramos entenderlo. Yo les aseguro que muchas veces quisimos entenderlo. En lo personal, yo iba a buscarlo en un seminario con un seminarista cristiano, lo anduve buscando con los testigos de Jehová, incluso con los cristianos lo anduve buscando, y más sin embargo el vacío seguía igual. ¿Y por qué no había entendimiento? Porque estábamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podíamos entender ni ver las cosas de Dios con claridad, porque eso
Por eso cualquier salida para nosotros parecía buena. Oye, pero mira, yo aquí te enseño el camino, y ahí íbamos y caíamos nuevamente. Fuimos esclavos del pecado sin darnos cuenta. Siempre estuvimos esclavizados al pecado. Siempre quisimos salir y nunca pudimos. Siempre decíamos, es que no es tan malo. Es que no es tan malo lo que hago. Pues si todos lo hacen, los sacerdotes lo hacen, los pastores lo hacen. No entendíamos que no todos son de Cristo. Ahora ya lo entendemos y ahora ya vemos la magnitud de nuestro pecado. Ahora vemos de verdad cómo estábamos en el lodo cenagoso. Ahora vemos verdaderamente cómo estábamos hundidos. Sin embargo, antes únicamente seguíamos los deseos del mundo y de nuestra propia naturaleza caída. Esta naturaleza humana caída, esas consecuencias en la vida diaria, no solo nos dejaban un vacío profundo, sino que nos íbamos esclavizando cada vez más al pecado. Lo bueno es que ya no estamos así, ¿verdad, mis hermanos? Lo bueno es que ahora ya somos libres verdaderamente. Ahora sí podemos decir que somos la iglesia de Cristo. Ahora sí podemos decir que vivimos en santidad. Ahora sí podemos decir que hemos dejado todo el pasado, que el pasado ya no nos tiene esclavizados. Qué bueno, ¿verdad? Eso es importantísimo que lo entendamos. Porque anteriormente tratábamos de cambiar, pero todos nuestros esfuerzos eran en vanos. No entendíamos ni siquiera nada acerca de la salvación. Todos creíamos que ir con Cristo es que la cosa iba a mejorar. No entendíamos de la separación con Cristo, no entendíamos de la reconciliación con Dios, pero eso sí, todos sin excepción teníamos un vacío enorme. Yo no sé si tú ya hayas llenado ese vacío con Cristo o sigues con ese vacío. Un vacío que nunca podremos con nuestras propias fuerzas tener un cambio real en el corazón. Ahora yo creo que ya con esto de tu pasado, ya no quiero que te laceres tanto, pero sí que recordemos cómo estábamos. Tan solo quisiera que te fueras al último día de tu vida sin Cristo y tu reencuentro con Cristo. O más bien tu encuentro, no reencuentro, sino con tu encuentro con Cristo. A mí me lleva mucho cuando hablo de mi pasado, me lleva al primer día que Cristo me rescató. Nunca se me olvida, mis hermanos. Y este subtítulo le puse el llamado de Dios. Dice Oseas 11:1-4. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Gracias, Señor, por amarme. Amén, amén. Y de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto Gracias, me llamó. De Egipto te llamó. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Cuántas veces Dios te llamó? ¿Cuántas veces tocó a tu puerta? ¿Cuántas veces llegó una persona a predicarte? ¿Cuántas veces alguien te dijo, mira, aquí está el camino? ¿Cuántas veces te regalaron un folleto, un disco, un cassette? Lo que sea, pero algo llegó a tu puerta. Y más sin embargo, entre más nos llamaba, más nos alejábamos. Dice, cuanto más los llamaba, tanto más te alejabas de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Pero aquí lo hermoso que dice Dios, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándolo de los brazos. O sea, no sé si estás entendiendo esto, mi hermano, de verdad. Pero lo que Dios está diciendo, que aún entre más te alejabas, como Dios ya te había amado desde antes de la fundación del mundo, Dios te iba guiando, Dios te iba cuidando, Dios te llevaba de la mano, dice. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. ¿Quién crees que te consolaba cuando ya no podías más? ¿Quién crees que te abrazaba cuando te sentías ya derrumbada o derrumbado? ¿Quién crees que te consolaba, te abrazaba y te cargaba en sus brazos? Cuando ya no tenías fuerzas. ¿Quién crees cuando decías, ya no quiero más, ya, se acabó? Y de pronto tenías otra vez el ánimo y el deseo. ¿Quién crees?
Dios mismo era Él el que ya nos tenía preparándonos este camino, pero era necesario que camináramos el camino del pasado. Dice, y no conoció que yo la cuidaba. No, oye, saliste rápido. Ah, no, sí, es que la resiliencia. Ah, no, es que los amigos vinieron y me sacaron de ahí. No, es que me fui de cuerga. No, es que me fui de borracho. No, es que me fui acá. Y vieras que todo se me olvidó, sin darte cuenta que era Dios el que te había levantado. Tu mujer, ¿cómo te sentías cuando andabas en el adulterio, cuando andabas en las borracheras y de pronto decías, no valgo nada, y de pronto Dios te decía, vamos adelante? De verdad, mis hermanos, nosotros los hombres, ¿cuántas veces nos sentimos ahí abandonados? Bueno, ¿yo qué voy a vivir de qué? ¿O cómo voy a vivir sintiéndose uno un don nadie? Sintiéndose derrotados. Y más, sin embargo, dice, no conoció que yo lo cuidaba. Israel, nosotros, su iglesia, no conoció que Él, Dios, siempre estuvo cuidándonos. Dice, con cuerdas humanas los atraje y con cuerdas de amor. Gracias. Vas a decir, esas son cuerdas de amor. Que mis padres me abandonaran, que mis padres me golpearan, que mi madre me dejara ahí abandonada, que no tuviera yo ni qué comer. Sí, esas son las cuerdas de amor. Esas son las cuerdas de amor por las cuales fuiste llamado para ser el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo, la amada del Mesías de Jehová. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En el 4, mis hermanos, esto es cuando llegas a los pies de Cristo. Para ellos, o sea, para nosotros, fuimos como los que les alzan el yugo de sobre su cerviz. O sea, yo no sé cuántas veces has andado todo cargado, cansado, agobiado, y de pronto llega el Señor y te levanta, te restaura, te da el ánimo. Yo no sé tú qué pasó cuando tú llegaste a Cristo, pero yo sentí que un peso cayó de mí, un peso se derrumbó y me sentí nuevo, diferente. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos y que entendamos. Eso es la transformación, es el cambio, es el perdón, es la redención, es el amor incomparable de nuestro Creador. Y dice más adelante, mis hermanos, esa parte, el Proverbio 16-18, para que entendamos lo que acabo de leer, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. ¿Cuántas veces creímos que podíamos solos hasta que Dios nos quebrantó? ¿Cuántas veces creímos que no necesitábamos a Dios antes de la caída? Pero cuando caímos rendidos a sus pies. Esto es lo que Dios nos presenta, mis hermanos. Cuando estamos totalmente derrotados, totalmente acabados, su mano amorosa nos levanta, nos salva, nos lava, nos limpia y nos pone en un lugar exclusivo, en un lugar de reposo, en un lugar agradable. Así que, mis hermanos, ya para terminar tengo unos puntos aquí que son importantes, que espero y no los pases por alto. La iglesia de Cristo no es una novia altiva. La iglesia de Cristo no viene de un palacio ni de una alta cuna. La iglesia de Cristo viene de lo más vil y menospreciado. Viene del lodo. Viene casi cuando ya estaba a punto de comer algarrobas, de cuando ya estaba totalmente derrotado. Esa es la iglesia de Cristo, mis hermanos. Si tú no llegaste así, si tú no has sentido esa transformación, no eres la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo también era esclava del pecado, pero ahora ya no es.
La iglesia de Cristo no llegó siendo valiosa, la iglesia de Cristo no llegó con alhajas, con joyas, con peinados ostentosos, no, llegó humillada, llegó derrotada, llegó besando los pies de Cristo, lavando con sus lágrimas los pies de Cristo, reconociendo la necesidad de un Salvador, de alguien que le limpiara todas sus suciedades, que le limpiara todas sus maldades, que le limpiara todos sus pecados y que nos diera un nuevo nombre. La iglesia de Cristo no tenía ningún valor, estaba derrotada, fue sacada de lo más profundo de la oscuridad. La iglesia de Cristo, eso éramos, mis hermanos. Eso éramos, dice Pablo, esto erais algunos, pero ya no somos eso, mis hermanos. Ahora caminamos con la frente en alto, no por lo que éramos, ni por lo que somos, sino por el que está a nuestro lado, por el amado, por el esposo, por el que viene pronto. Porque ahora la iglesia de Cristo ha sido redimida a precio de sangre. Es importante que entendamos que la iglesia de Cristo fue perdonada mucho y por eso ama mucho. Por eso era importante que diéramos un paso a nuestro pasado, una mirada a nuestro pasado, para que viéramos todo lo que Cristo nos perdonó. ¿Cuánto vale el perdón de Cristo? ¿Cuánto vale la sangre de Cristo? ¿Cuánto? ¿Qué le podrías ofrecer sino pecado, maldad, podredumbre, suciedad? Sin embargo, el Señor te escogió. No por ser lo mejor, no por ser lo mejor. Te escogió por ser lo más vil y menospreciado. El Señor nos dio vida. Por eso el Señor es exaltado, es glorificado. Debemos de exaltar su nombre, debemos de glorificar su nombre, debemos de ver cuán grande es Él, de ver cuán santo es Él. Y debemos de anhelar caminar en el camino de la santidad, amarlo con pasión, amarlo con adoración, amarlo con honor de verdad. Porque ¿de qué me sirve decir, no, si amo a Cristo? ¿En dónde? En la congregación de nada te sirve. De nada te sirve estar levantando manos y aplaudiendo y cantando y gozándote si allá afuera sigues siendo la misma persona. Tenemos que alumbrar, tenemos que ser verdaderamente esa novia vestida de lino fino, resplandeciente. Vamos a orar, mis hermanos.